No es el silencio, es la claridad con que se exponen los problemas y la existencia de medios para resolverlos. Buenos días. El Tribunal Estatal Electoral y el Ayuntamiento de Cuernavaca se complace en darle la más cordial bienvenida a este evento electoral denominado Curso en Materia Jurídico-Electoral para Servidores Públicos. Agradecemos a las personalidades que nos honran con su presencia y forman parte del auditorio, así como a los distinguidos integrantes del honorable presidio, quienes en este momento presentarán. Presidente Constitucional del municipio de Cuernavaca, licenciado Rogelio Sánchez Gatica. Magistrado presidente y director de investigación, recopilación y elaboración del acervo informático del Instituto Académico de Investigaciones y Capacitación Electoral del Tribunal Estatal Electoral de Morelos, Fernando Blumenbron Escobar. Magistrado titular de la ponencia 1 y director de capacitación a municipios y partidos políticos, difusión y recopilación del acervo bibliohemerográfico del Instituto Académico de Investigaciones y Capacitación Electoral del Tribunal Estatal Electoral de Morelos, Carlos Alberto Puig Hernández. Magistrado titular de la ponencia 2 y director general del Instituto Académico de Investigaciones y Capacitación Electoral del Tribunal Estatal Electoral de Morelos, Bertino Avilés Albavera. La democracia debe guardarse de dos excesos: el espíritu de desigualdad que la conduce a la aristocracia y el espíritu de igualdad extrema que la conduce al despotismo. Bienvenidos todos ustedes. Respetuosamente cederé el uso de la voz al magistrado presidente del Tribunal Estatal Electoral de Morelos, Fernando Blumenbron Escobar. Buenos días a todos. Buenos días. Es para mí un honor compartir desde luego este evento con tan distinguidas personalidades, todos reconocidos del Estado y de Cuernavaca, autoridades municipales. Con el presidente municipal, el maestro Rogelio Sánchez Gatica, gracias maestro, con mis compañeros magistrados, el doctor Carlos Alberto Puig Hernández y el maestro Bertino Avilés Albavera. Un gobierno municipal eficiente impulsa actividades para capacitar al capital humano municipal y mejorar la conciencia y la educación cívica de la comunidad. Para ello, se coordinan estableciendo relaciones de cooperación con otros órganos de gobierno y entidades de la administración pública y privada. Con esta reflexión del doctor Mario Rosales Ortega, especialista en desarrollo local, queremos enfatizar la importancia que tiene este taller en materia electoral que organizamos de manera conjunta el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, que me honro presidir, y el Ayuntamiento de Cuernavaca, representado por el maestro Rogelio Sánchez Gatica. Para que exista democracia, es necesaria la participación de los órganos gubernamentales, de los partidos políticos, pero fundamentalmente de los ciudadanos. Es ahí donde la importancia del sufragio ciudadano se hace presente, porque solamente a través de elecciones libres que garanticen el respeto a la voluntad ciudadana es como se fortalece a las instituciones y se legitiman los actos del gobierno. Por ello, es fundamental conocer las instituciones que organizan las elecciones, la forma en que participan los ciudadanos en su preparación y realización, así como los tribunales que definen las controversias. Pero además, que los servidores públicos conozcan las conductas ilícitas en las que pueden incurrir y las sanciones a que serían acreedores, derivadas precisamente del proceso electoral en el que nos encontramos. Reconozco la experiencia y capacidad de los ponentes que impartirán este curso y agradezco que nos apoyen en esta tarea. Asimismo, la disponibilidad del Ayuntamiento de Cuernavaca y sus autoridades para la realización del mismo. Muchas gracias. Me permito ceder el uso del micrófono al maestro Rogelio Sánchez Gatica, presidente constitucional del municipio de Cuernavaca, quien emitirá la declaratoria de inauguración de este curso en materia jurídico-electoral para servidores públicos.
días tengan todos ustedes. Soy licenciado Fernando Blumenthal Escobar, magistrado presidente del Tribunal Estatal Electoral. Doctor Carlos Alberto Puig Hernández, magistrado titular de la ponencia 1 del propio tribunal. Maestro Erquino Avilés Albavera, magistrado titular de la ponencia 2 y director general del Instituto Académico de Investigaciones y Capacitación Electoral. Compañeros servidores públicos municipales, amigos y representantes de los medios de comunicación, a nombre de los cuernavacenses y del gobierno municipal, les saludo con afecto y con respeto. Este día es muy satisfactorio dar cuenta de que el convenio celebrado el pasado 1 de febrero con el Tribunal Estatal Electoral hoy rinde frutos a través del curso que impartirán tanto magistrados como personalidades vinculadas con el conocimiento que se va a impartir en el propio curso, denominado Curso en Materia Jurídico-Electoral para Servidores Públicos, dirigido precisamente a los servidores públicos de este ayuntamiento que me honro en presidir. Seguro estoy que será determinante en el combate a los medios y prácticas que atentan contra la libertad, el secreto y la autenticidad del sufragio, rescatando la validez y la importancia de la política a través de la capacitación e información sobre los delitos electorales, justamente para evitar cometerlos y ser sujeto de responsabilidades. Agradezco nuevamente al Tribunal Estatal Electoral, a través de sus magistrados, su apoyo y disposición con nuestro gobierno municipal para lograr que el próximo proceso electoral, en las jornadas que faltan o en sus etapas que faltan, sea una fiesta cívico-político cuyas características predominantes sean el respeto, la paz y la concordia. Procedo a continuación a hacer la declaratoria de inauguración, solicitando con mucho respeto tengan a bien ponerse de pie. En la ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las 10 horas del día 16 de marzo del 2012, declaro formalmente inaugurados los trabajos del curso denominado Curso en Materia Jurídico-Electoral para Servidores Públicos, dirigido a los funcionarios del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. Enhorabuena, y que esta capacitación sea en favor y bienestar de los cuernavacenses y de nuestro estado de Morelos. Muchas gracias. Integran el honorable presidium, procedan a formar parte de los demás invitados que se encuentran en el auditorio, a fin de escuchar la primera y subsecuentes conferencias que darán inicio en este momento. Gracias. Pues yo me voy a quedar
tiempo, yo quisiera recordar que es curso para los servidores públicos que estamos presentes. De tal manera que pues solamente en una situación extra urgente, pero en el otro supuesto la indicación es quedarnos. Gracias. Para dar inicio a la primera conferencia titulada Derecho Administrativo Sancionador, impartirá por los maestros en Derecho Elael Acevedo Velázquez y Juan Marcos Dávila Rangel. A quienes les damos la más cordial bienvenida como ponentes de esta primera exposición electoral, de quienes me permitiré leer su semblanza curricular. Maestro Elael Acevedo Velázquez, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, maestro en Derecho Constitucional y Democracia por la Universidad Anáhuac, actualmente estudiante del doctorado de Derecho Público en la Universidad Anáhuac. Ha trabajado en el Congreso del Estado de Morelos en diversos puestos, destacando como secretario particular de la Función Pública, director del Semanario y Publicación, asesor jurídico, secretario parlamentario y director general del Instituto de Investigaciones Legislativas. En el Poder Ejecutivo se ha desempeñado como subdirector jurídico de la Secretaría General de Gobierno, además de desempeñarse como consejero propietario del INIPE de junio de 2008 a junio de 2010. En el área académica ha impartido clases en las Universidades Americana de Morelos, Autónoma del Estado de Morelos, así como fungir como coordinador del Centro Universitario y Proyectos Sociales de la Fundación Don Bosco, AC. Además de impartir diversos cursos en el área de Derecho Administrativo en la Universidad Americana de Morelos. Actualmente se desempeña como secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Superior de la Ponencia del Magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar, Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Síntesis curricular del maestro Juan Marcos Dávila Rangel, maestro en Derecho y especialista en Derecho Electoral por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde obtuvo ambos grados con mención honorífica, licenciado en Derecho por la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, alcanzó el promedio general de 9.8. Alumno en los diplomados Derecho Electoral, Centro de Capacitación Judicial Electoral, Control Constitucional, Universidad Iberoamericana, Especialización Judicial, Instituto de la Judicatura Federal, Argumentación Jurídica, Instituto Tecnológico Autónomo de México y Análisis Político Estratégico, Centro de Investigación y Docencia Económica. Participó en talleres, cursos, seminarios y congresos internacionales organizados por universidades nacionales y del extranjero, así como institutos de investigaciones, colegiados de abogados y distintos órganos jurisdiccionales, federales y locales. Ha impartido conferencias en congresos, diplomados, semanas académicas, cursos, talleres y seminarios vinculados a la función electoral y jurisdiccional. Profesor permanente en el Centro de Capacitación Judicial Electoral y el Instituto de la Judicatura Federal. En cuanto a su labor profesional, se desempeñó como secretario auxiliar del Tribunal Electoral del Distrito Federal, oficial judicial y secretario en el Juzgado Segundo de Distrito en materia civil en el Distrito Federal, asesor del consejero presidente del Instituto Federal Electoral, secretario instructor y ahora secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bienvenidos, maestros.
Gracias, buenos días a todos. Desde luego quiero agradecer tanto al Ayuntamiento de Cuernavaca como al Tribunal Electoral la posibilidad de venir básicamente a platicar en las cuestiones relacionadas con el tema electoral y con lo que ahorita quizás sea un factor a considerar de importancia que en otros tiempos con los procesos electorales, y me refiero al tema del derecho administrativo electoral sancionador. De verdad, maestro, muchas gracias por la consideración, me da mucho gusto estar aquí y poder tener la oportunidad de saludarlo y saludarlos a todos. Bueno, pues breve, vamos a dedicar una hora a esto, no quiero cansarlos ni aburrirlos. Voy a especificar que la presentación que hemos preparado tanto el maestro Juan Marcos como yo tiene que ver un poco con la lógica un poco genérica de lo que es el derecho administrativo sancionador, pero sobre todo llevar a los casos concretos, ¿no? Llevarlo a los ejemplos más concretos que nos puedan dar una orientación, ¿no? Respecto de qué conducta un servidor público específico de cualquier ayuntamiento, de cualquier gobierno estatal podría incurrir tratándose de los procesos electorales. Inicio brevemente, digo algunas cuestiones generales que no todos sabemos, ¿no? Siempre podríamos entrar en las definiciones del derecho administrativo sancionador como un simple conjunto de normas que disciplinan. Aquí brevemente no voy a decir esto. Me voy a referir a un término general y después cuál es el electoral. ¿Cuál es la definición de este fenómeno de derecho administrativo sancionador? Porque es una posibilidad que el Estado tiene, ¿no?, de sancionar en general, pero ¿cómo llegaremos verdaderamente al tema de materia electoral? Como una visión general, el derecho administrativo sancionador podemos ver como un conjunto de normas jurídicas que disciplinan el ejercicio de la potestad sancionadora por parte de la administración pública. Es decir, es ese conjunto de normas o dispositivos jurídicos que el Estado implementa en un principio para funcionarios públicos, para sancionar a la administración pública. Tener elementos sancionadores respecto de la administración pública, los tipos de responsabilidad en que los servidores públicos pueden incurrir, pues luego que está la civil, administrativa, laboral, penal, política. Nos interesa básicamente la administrativa, no veremos aquí propiamente la penal, nos referimos brevemente a ella, pero nos vamos a referir al tema de la potestad sancionadora de la administración pública. En este sentido, y aportándolo a la materia electoral, se puede definir como la rama del derecho público que regula el ejercicio de la potestad sancionadora conferida a las instituciones electorales. El ius puniendi es esta expresión latina que se utiliza por parte del Estado y que le da ese derecho a sancionar. El Estado conserva la capacidad política de organizar la fuerza pública para dar una orientación de castigo en los casos en que las conductas no ameriten. El ius puniendi es el derecho a sancionar que el Estado tiene. Conductas que, independientemente del grado en el que se puede incurrir la falta o el valor específicamente protegido, pues ascenderá en esa misma dimensión, en esa misma proporción, el grado de sanción. Desde luego no es lo mismo en materia electoral, tenemos sanciones como un simple recibimiento, por ejemplo, ¿no? Que en materia penal, desde luego, tenemos como sanción la privación de la libertad. Tratándose del derecho electoral, sabemos que el Estado organiza ciertas acciones y omisiones en las cuales considera que se puede atentar contra ciertos valores específicos que tienen que tutelar y defender. En materia electoral, lo que opera y lo que yo diría brevemente es: no hay que olvidar que de acuerdo con la Constitución, lo que está en juego es la renovación de los poderes públicos. De acuerdo con el artículo 39, 40 y 41, sabemos que el pueblo ejerce su soberanía de manera directa, pero lo ejerce a través de los poderes, y que los poderes que tradicionalmente en nuestro país son renovados por la vía electoral son el proceso ejecutivo y el proceso legislativo, o los poderes ejecutivos y los poderes legislativos. En ambos casos se acude a un sistema electoral de renovación de la confianza, diría yo. El pueblo escoge a sus representantes para que sean los titulares de estos dos órganos específicos. El Poder Judicial en México alguna vez lo tuvo, pero no es el mismo mecanismo. Pero ¿qué es lo que está en juego? Es decir,
se da la renovación de la confianza en los principales cargos de representación popular, hay que observar ciertos principios que aseguren y garanticen que esa renovación signifique realmente una decisión popular. En medio de este camino, desde luego, sabemos que hay muchas variables, pero estos principios, ¿no?, que tienen los principios fundamentales en la materia electoral, son los valores jurídicamente protegidos y tutelados por el derecho electoral. Si aquellas acciones y omisiones que de alguna u otra manera incidan en esos valores que a su vez tienen un sentido de renovación auténtica del poder, pues van a determinar cuáles son las conductas que se pueden sancionar de una vía administrativa o penal. Lo digo porque finalmente también lo dispone el artículo 41 de la Constitución, y sabemos que el camino para acceder al poder público es a través de los partidos políticos. Entonces, los partidos políticos siguen siendo el mecanismo intermediario entre la sociedad y el ciudadano y el poder público para acceder al poder público. Por lo tanto, los partidos políticos también son sujetos directamente sancionables, dependiendo de su conducta, de sus acciones o omisiones, siempre y cuando vayan incidiendo en estos valores. El marco normativo de esta potestad sancionadora electoral, utilizamos desde luego la Constitución, en el artículo 41, base tercera, etcétera, 109, 73, 103, el COFIP, artículo 108, 118.1, inciso W, artículo séptimo, y el reglamento de quejas y denuncias del INPE. Estas conductas, desde luego, pueden ser previstas o pueden ser visualizadas en tanto se consideren de naturaleza penal o en tanto se consideren de naturaleza administrativa. En el derecho penal, como sabemos brevemente, lo sanciona un juez, es un delito en materia penal, es un monopolio absoluto de las penas privativas de la libertad, existe el Código Penal, que es el código o el ordenamiento que sanciona directamente estas conductas y se considera en términos de criminalidad. Mientras que en el derecho administrativo sancionador, la parte del medio de la gráfica, podemos ver que lo sanciona un órgano administrativo, no son delitos, son infracciones, no es materia penal, es un sumario administrativo, serán multas, es disperso no solamente en el código, sino que se dispersa en una serie de ordenamientos administrativos jurídicos, a diferencia del código penal que está concentrado, las partes administrativas pueden estar dispersas en distintos ordenamientos jurídicos y es de carácter administrativo. Quiero llegar rápidamente. ¿Quiénes son los sujetos obligados? ¿Quiénes se pueden ser sancionados en materia electoral de acuerdo con el ordenamiento respectivo? Desde luego que los partidos políticos y las agrupaciones políticas nacionales son personas morales sujetos de sanción, sujetos de multas y de sanciones administrativas. Asimismo, podemos ver que los aspirantes, candidatos de elección popular, desde la simple aspiración manifiesta, coloca a una persona en la posibilidad de ser sancionada, sea o no sea militante. Entonces, una aspiración electoral ya te puede colocar en una hipótesis en la cual puedes incurrir en sanciones administrativas o institucionales. Observadores electorales, los observadores electorales, cuando no cumplen su función de ser objetivos y simplemente observar o quieren incidir el día de la jornada electoral, pueden incurrir en faltas administrativas. Autoridades o servidores públicos de cualquiera de los poderes de la Unión, de los poderes locales, órganos de gobierno municipales o del Distrito Federal, órganos autónomos y cualquier otro ente público. Es decir, aquí la Constitución, el dispositivo, el pedazo normativo al que me estoy refiriendo, trata de no dejar a nadie afuera. Cualquier servidor público, no importa la calidad que tenga, no importa si es alto funcionario, si es funcionario público, si tiene atención a la gente, si no lo tiene, etc. Cualquier funcionario, cualquier servidor público. Los notarios públicos, los extranjeros, los concesionarios y permisionarios de radio y televisión, que desde luego también son sujetos de sanciones, las organizaciones de ciudadanos que pretenden formar un partido político, las organizaciones sindicales, comunitarias, laborales, patronales o cualquier otra agrupación con objeto social diferente a la creación de partidos políticos, ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión.
No todos son sancionados por el IFE, por eso la nota final dice: el IFE carece de facultades para imponer sanciones a servidores públicos federales, estatales y municipales, notarios públicos, extranjeros y ministros de culto. Hay una distribución de las competencias y desde luego que habrá hipótesis y sanciones administrativas de carácter local y otras federales. En algunos casos, por ejemplo, los ministros de culto, pues se dice no se puede sancionar, no significa que no incurran en faltas administrativas electorales. Lo que nada más quiero decir es que será otra autoridad, como en algunos otros casos, quienes sancionen administrativamente a esas personas o a esos sujetos. Después a la individualización de la sanción, pero quiero insistir en quiénes son y cuáles son las hipótesis por las que podemos incurrir en faltas. Sujetos e infracciones. Vamos a poner algunos ejemplos de cuáles son algunas faltas en las que se puede incurrir por parte de estos sujetos obligados. Partidos políticos, como tales, ¿qué infracciones pueden incurrir? Contratar o adquirir tiempo en radio y televisión. Durante campañas, tiempo de contratar de manera directa, tiempo en radio y televisión. Después de la última reforma, este es un elemento concentrado que hace: tú quieres tener acceso a los medios de comunicación, no lo puedes hacer de manera directa. Tiene que ser con los tiempos que destina por el Estado Libre para que tú hagas administres tú el tiempo de campañas y tiempo en radio y televisión. Esto, desde luego, para Marcos Zapato, en algunos casos, ha causado mucho ruido y mucha polémica, ¿no? Porque se ha prestado a que pues ha habido ocasiones en que se da la vuelta para decir no fue contratado el caso, ¿no? Tenemos el caso de este programa que atendió la gobernadora de Michoacán, ¿no? Que hizo una entrevista de la TV Azteca, ya ven que está esa mujer, esta chica, hace entrevistas a mujeres, ¿no? Una entrevistadora de TV Azteca que hace entrevistas muy ordinarias a personas, ¿no sé? Recuerden el nombre, ¿no? Es guapa ella. Bueno, se hacen entrevistas ingenuas a personajes sobre su vida privada, ¿no? Y se habla de cómo era niña, cómo es con los vecinos, cómo se comporta con las mascotas, ¿no? Sí. No, ajá, la casa, sí, historias incansables. Entonces se pasa de un formato de programa hasta cierto punto ingenuo social sobre la vida privada del personaje, pero claro, si lo haces en periodo de campaña, como que todo otro contexto, ¿no? Porque sale a nivel nacional, porque se menciona como candidata a gobernadora, se menciona como un elemento, y resulta que no es contratado. Resulta que es una iniciativa personal de la conductora que tiene interés en que la gente conozcamos, ¿no? quién es el personaje. Eso es posible en algunos casos, es decir, es muy común la contratación, la no contratación de espacios en la radio y televisión con este tipo de entrevistas o de cápsulas a veces informativas y demás. ¿Por qué? Se han tenido para hacerlo y finalmente han encontrado algunas nuevas expresiones para poder intentarlo. Difundir propaganda política o electoral que contenga expresiones que denigren a las instituciones de los propios partidos o que calumnen a las personas. Nada que también espero que el maestro Palmazo nos dé algunos casos. Es decir, no puedo hacer propaganda política electoral en la que tenga yo expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos. Wow, pero es que esto también pone en riesgo un poco la libertad de expresión, ¿no? Porque a veces alguna persona podría tener adjetivos un poco descalificativos respecto a la institución, del comportamiento de la institución, ¿sí? Y hasta dónde esa libertad de expresión o esta forma personal particular de referirme al resultado de un servicio público, que puede ser considerado una expresión denigrante. En el país muchos casos en los cuales se llega al borderline, en la línea fronteriza entre esa libertad de expresión
o es denigrante. Es decir, criticar el resultado de la seguridad pública de un municipio, de un estado, de un gobierno federal respecto de las apreciaciones subjetivas personales que podamos tener cuando vemos lo que sucede lamentablemente en Cuernavaca y en todos lados, ¿no? El incidente de las personas o los muchachos que lamentablemente fueron levantados y asesinados brutalmente hace una semana, ¿no? Es decir, que da lugar a tener expresiones que puedan descalificar el resultado de las instituciones. Pero bueno, la cuestión es, tratándose de propaganda electoral, tienen que ser muy cuidadosos respecto a eso. ¿Cómo es la idea? Porque la idea no es propiamente criticar. La idea de la propaganda electoral es ofertar. Tú dime qué quieres, partido político, qué quieres, qué lo ofreces como alternativa. ¿Cómo te ha cambiado la voz? La idea es más bien favorecer propuestas. Para que tú hagas tus propuestas, tus alternativas, y le des a conocer a las personas tu opción política. Claro, es siempre una gran tentación de partidos estarse criticando unos a otros y convertir la difamación, la expresión de inmigrante, ¿no? como un mecanismo, ¿sí? Para descalificar. Pero queremos hacer todo los ciudadanos más que orientables en las críticas es que realizar los resultados de pre-campaña y campaña. Actos anticipados de pre-campaña o campaña. También se ha convertido en un universo muy grande de violaciones a la ley que todo el país incumplir las obligaciones o incumplir las condiciones sobre financiamiento y fiscalización. Los de campaña, los partidos políticos tienen una serie de conductas que observar respecto del financiamiento y fiscalización: origen, aplicación, monto, destino, forma de comprobación, que lo compras y que lo gastas, ¿no? Tiene toda una disposición administrativa para regular. ¿Quiénes más pueden cometer faltas? Podemos ver desde luego que están los aspirantes, precandidatos o candidatos. ¿Cómo qué tipo de infracciones pueden incurrir? Realizar actos anticipados de pre-campaña o de campaña, lo cual es bastante. Funcionarios públicos que realizan actos anticipados de campaña como aspirantes, como precandidatos o como candidatos. Pero no solamente los funcionarios públicos, o recibir recursos en dinero o en especie de personas no autorizadas por el perfil. Omitir en los informes los recursos recibidos en dinero o en especie y que hayan sido destinados a su pre-campaña. No presentar el informe de gastos de pre-campaña, exceder el tope de gastos. Fíjense, los dos primeros, en el caso de los aspirantes o candidatos solicitar o recibir recursos en dinero o en especie. Solicitar o recibir dinero en especie. Si solicito material para organizar mis despensas, ¿no? Que después ando yo dando y demandando y otorgando, ¿no? Para tener una información electoral de un ciudadano. Omitir en los informes los recursos recibidos en dinero. Entonces el grupo de dinero que me dan, que no compruebo, ¿no? Que a lo mejor es en especie. Siempre decía, bueno, ¿cómo en especie puede decir? Pensemos quizás en los jeans, pensemos quizás en pulseras, pensemos quizás en playeras. ¿Quién cuenta cuántas playeras se dan realmente en actos de campaña? Es fácil llevar un registro de decir fueron 2.000 o 3.000. Ahora, si no me las das en dinero, me las puedes dar en especie. Y en especie las puedo regalar. Y es un poco difícil registrar esto. Pueden
ser 1,000, o pueden ser 10,000, o pueden ser 50,000 playeras. Por parte de no. Los artículos estos utilitarios que están muy de moda ahora, ¿no? En el caso de Michoacán, hubo un asunto en la sala superior que se conoció de tarjetas de servicio telefónico. Michoacán es un estado con muchos inmigrantes. ¿Y cuántas regalaron? 500,000 tarjetas que te daban para que hablaras a Estados Unidos gratis durante un proceso, $5, $6, $7. 500,000 tarjetas. Es un de dinero, ¿no? Y ahora las tarjetitas, ¿no? Como tu regalo, ¿no? O sea, ve a tal tienda y cambia un producto. Y pueden ser en especie, y el registro es muy difícil. Bueno, tienes que reportarlas. Puedes incluir faltas graves, ¿no? Al omitir los informes, los recursos recibidos en dinero o en especie. Yo creo que incluso es más difícil el que viene en especie, porque el dinero sí lo puede registrar. Habrá manera de llevarte portafolios de dinero, porque generalmente tiene que haber una cuenta de banco o hay transferencias electrónicas o son cheques, ¿sí? Pero en especie. Concesionarios o permisionarios de radio y televisión. Vender tiempo de transmisión a los partidos políticos. Desde luego que no pueden. Si no pueden contratar tiempo, los partidos políticos, pues ellos no pueden venderle tiempo, ¿sí? a transmisión a los partidos políticos, aspirantes o precandidatos. Difundir propaganda política o electoral pagada o gratuita, ordenada por personas distintas del IFE. Bueno, pero es que no fue ni el partido ni el candidato, sino que fue una persona que le contrató a ese candidato, sí, un espacio de televisión. O es incluso desde el medio masivo de comunicación quien se le hace fácil, ¿no?, hacer su propaganda, contratarla o pagarla o difundirla. Cumplir sus obligaciones de transmitir los mensajes y programas de los partidos políticos y las autoridades electorales. Ellos tienen un tiempo que el Estado les asigna y están obligados a difundir los anuncios y la propaganda que el IFE o el órgano electoral les da para la difusión de estas campañas. Si ellos se niegan, desde luego, son responsables de incurrir en una falta y son sujetos de infracción. Manipular o superponer la propaganda electoral o los programas de los partidos políticos con el fin de alterar o distorsionar su sentido original, denigrar a las instituciones, a los propios partidos o calumniar a los candidatos. Sé que no es materia de esta reunión, pero también es muy interesante cómo los medios masivos, los concesionarios y convencionales de radio y televisión, en este último punto, saben muy bien manipular o superponer la propaganda frente a cuestiones que parecen noticiosas. Las cápsulas noticiosas. Las cápsulas noticiosas que en realidad se vuelven como propaganda. El candidato fulano de tal en el estado de tal estuvo presente y otorgó y regaló y hizo esto y lo demás. Y lo pasan 1, 2, 3 veces con una cápsula informativa. Como una cuestión de noticias. Cápsulas noticiosas, que en realidad no son propiamente cápsulas noticiosas, sino que es propaganda electoral. Ciudadanos, dirigentes y afiliados de partidos políticos o personas físicas o morales, negarse a entregar la información que requiere el IFE, entregarla en forma incompleta, con datos falsos, fuera de los plazos requeridos, respecto de sus operaciones mercantiles, los contratos que celebren, donativos o aportaciones que realicen, donativos o aportaciones, cualquier otro acto que los vincule con los partidos políticos, los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, cualquier acto que te vincule con un partido político, un aspirante, precandidato o candidato a cargo de elección popular, contratar propaganda en radio y televisión en territorio nacional o en el extranjero dirigida a la promoción personal con fines políticos o electorales, a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, o bien que esté a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular. Y también espero que el doctor, el maestro Juan Marcos de Fomente, está el caso del boxeador, el famoso logotipo del partido político, ¿no?, llegó al boxeador a ser sujeto de infracción económica por esta cuestión de usar el logotipo en una premia que tuvo difusión en el estado de Michoacán, que había elecciones
Y se discute mucho el caso, que es bastante interesante, por el formato en que se hace. Es una pelea en el extranjero, por medios en el extranjero, ¿no? Pero que tiene impacto y repercusión, porque sí la tiene, de una u otra manera, ¿no? En un proceso electoral en un estado como Michoacán. Pero yo estoy en Las Vegas, por en Estados Unidos, sin embargo, hay una transmisión que ni siquiera hace un medio local, porque el medio local solamente contrata la retransmisión como viene, y no es responsabilidad aparentemente de nadie, el hecho de que aparezca un logotipo, ¿no? Lo cual puede ser una preferencia personal ideológica por parte de alguien, ¿no? Que tiene de mano, si yo me pongo en una expresión personal ideológica un logotipo del partido que sea. Pero si lo haces en ese contexto, bajo esas condiciones que van a tener una difusión en todo el estado, en un proceso electoral, yo no sé qué tan ingenuo sea de ponerte el logotipo. Si me pongo yo un domingo para lavar mi carro, pues no va a pasar nada. Con una playera del partido cualquiera que me hayan dado, la uso un domingo, no pasa nada, pero en un marco de este contexto, la cuestión toma relevancia, es distinta. Los sujetos infracciones, autoridades o servidores públicos. Difundir propaganda durante los procesos electorales. Difundir propaganda durante los procesos electorales, en cualquier medio de comunicación social. En caso de propaganda gubernamental, se prohíbe su difusión de inicio de las campañas electorales hasta el día de la jornada electoral, excepto información sobre servicios educativos y de salud o para la protección civil en casos de emergencia. No se puede difundir durante los procesos electorales propaganda en cualquier medio de comunicación social que no sea la exclusión de servicios educativos y de salud o para protección civil. En la materia de salud ha habido un gran universo de discusiones de educación, de qué incluye. En materia de salud también, por ejemplo, pensemos en la Lotería Nacional. ¿Un anuncio de la Lotería Nacional puede ser considerado como un tema de salud pública? Simplemente te invita a comprar el boleto de lotería y hace promoción de los servicios que la Lotería Nacional te da. Son servicios para la asistencia pública, ese dinero va o no va en teoría a los servicios de salud, es decir, de una manera que se financien los servicios de salud del Estado. Entonces necesito obtener dinero para asociarlo con la materia de salud. Entonces, es que yo necesito vender boletos de lotería, el Estado necesita promover los servicios de lotería nacional a efecto de recaudar dinero, y ese dinero se va finalmente a los servicios de salud. Aparentemente no están relacionados ni asociados, pero sí hay un vínculo directo entre una cuestión y la otra, porque es la obtención de recursos en materia de salud. Ahora, bueno, hacer propaganda ahí, no estoy diciendo más que compres el territorial. No estoy destacando las cualidades que el gobierno tiene en materia de salud o las cualidades que tiene un funcionario, como persona o como funcionario. Simplemente estoy reforzando. El INFAI tiene sus spots para invitar a hacer ejercicio del derecho de acceso a la información pública. El INFAI se considera que esto es promover la educación cívica y que entra dentro de las excepciones que tienen que ver con la materia de educación, porque estoy promoviendo que las personas usen el derecho de acceso a la información pública, y a su vez es una cuestión de educación cívica. Entonces hay temas ahí en relación a las excepciones muy interesantes, pero en principio no se puede difundir ningún tipo de propaganda durante los procesos electorales. Incumplir el principio de imparcialidad, no ser imparcial, afectando la equidad de la competencia entre los partidos políticos, los aspirantes, precandidatos o candidatos durante los procesos electorales. Utilizar los programas, y el más común, utilizar los programas sociales y sus recursos federales, estatales o municipales con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido o candidato. Utilizar los programas sociales, los recursos, los servicios públicos incluso para inducir a que una persona, un ciudadano, vote a favor o en contra de cualquier otro partido. Esta es una de las más comunes, porque ya sabemos es
Si votas por fulano, te vamos a dar tantos puntos, te vamos a dar, ¿sí? Si nos aseguras que vas a tener algún grupo de personas votando por fulanito de tal, seguramente vamos a llegar a poder parlamentar Jucari, vamos a llegar a mantener el drenaje, vamos a llegar a hacer el son los más comunes, ¿no? Pero vamos a ver unos ejemplos muy concretos. Perdón, un comentario. Sí, maestro. Nosotros regresamos a utilizar los programas sociales y sus recursos en tal ámbito. Con la finalidad, etcétera, de coaccionar a la persona. Este elemento yo consideraría que es verdaderamente también, es fácil presumirlo, pero también acreditarlo creo que tiene cierto grado de dificultad. ¿Por qué? Porque entre otros de los servicios públicos municipales a los que la administración está inclusive obligada, pues es precisamente proporcional. Claro, lo otro sería vincularlo con la etapa que se está viviendo, si estamos en el proceso electoral. Yo lo digo ya para el efecto pues de hacer efectiva y eficaz, no el procedimiento, sino la sección. Yo veo un dato cuanto difícil porque solamente presunciones, ¿no? Es un elemento difícil, creo, de acreditar el inducir o coaccionar. Claro, a menos que haya, por otra parte, elementos muy objetivos de los que se desprenda que efectivamente hubo coacción a tal efecto. Sí, es correcto, ¿no? Ahorita estamos viendo cuáles son los supuestos de infracción, y desde luego que la parte procesal es muy difícil de comprobar, ¿no? Los elementos objetivos, como usted nos señala, que comprueben la acción y la intención de esa acción de inducir a alguien para que se importe. Y más allá incluso de si eso en sí mismo representa que esa inducción va a ser efectiva. Claro, no también está ese valor, ¿no? Que dice, bueno, no tenemos una garantía de que efectivamente esa persona, ahora que voy a votar en la secrecía de ese ejercicio, ¿sí? Me garantice que lo vaya a hacer. Pero en tanto se comprueba o no, es una falta. Querer inducir a un ciudadano para que vote por una persona a cambio de la utilización de los programas sociales y los recursos del Estado, que son servicios públicos, desde luego que es una falta. Y vamos a ver unos casos que prepara de ver. Yo tengo también una duda. Durante el periodo electoral que empieza cuando empieza ya lo que decía, no puede estar días. A partir de que termina ya al día siguiente, nosotros tenemos que recorrer nosotros tenemos que comunicar, tenemos que hacer mantenimiento, tenemos que iniciar obras, terminarlas. Lo que no podemos hacer es promoverlas. Podemos seguir trabajando en todo, siempre y cuando no tomamos primera piedra. No se puede hacer publicidad respecto de eso. No se puede hacer publicidad respecto de eso. Es propaganda. Pero inmediatamente se afecta de que reconocemos en esta época, por así decirlo, la actividad propia de nosotros, ¿no? La noche del ciudadano no puede ser su motivo de reclamo. Sí, claro. Vamos a ver las excepciones de los dos que caben. Bueno, la misma pregunta que se hace en todo el país, ¿sí? Tanto la que es el presidente municipal como la que está haciendo usted, ¿qué es lo que puedo, en un momento dado, a partir de que inicie un proceso electoral, ya sea aquí en Morelos o a nivel federal, que inició el 7 de octubre, y ustedes ya están en plenas precampañas, ustedes ya están inmiscuidos pues, en la dinámica del proceso electoral? Y como bien lo decía lo que implica en demostrar la inducción o la coacción tiene que ver con una situación subjetiva. Y esa situación subjetiva está supeditada al juzgamiento que va a hacer otra persona. ¿Qué es lo que puedo hacer yo como servidor público para no incurrir en esa infracción? Como en un delito, porque es un delito también. Entonces, es básicamente cuidar dos aspectos. Uno, que el recurso que yo esté utilizando, o la obra o el servicio público que yo estoy dando, que sea imparcial. Esa es una. Y eso es lo que se está tratando. Ese es el bien jurídico protegido con estas normas. El bien jurídico que se tutela es la imparcialidad en el uso de recursos públicos. Y la otra es que se guarde la equidad en la competencia electoral, que eso es algo, son los dos temas fundamentales de los cuales nos vamos a referir. Entonces, respondiendo a la pregunta,
Si yo inauguro, tengo prevista una inauguración de un reencarpetamiento o de la compra de 2 camiones para basura en tal sector de la ciudad, del municipio, para cuando ya inician las campañas electorales, ¿eso sería ilegal? ¿Sería ilícito? De inicio no es ilegal, no es ilícito. ¿Por qué? Porque el gobierno no puede detenerse. ¿Sí? Lo que no puede suceder es, como ya lo dijo el maestro, es que yo haga publicidad de esa obra. Una vez que inician las campañas ya no se puede dar publicidad sobre esas obras que voy a inaugurar. ¿Qué es lo que sí puedo hacer? Es invitar a la prensa, invitar a los medios de comunicación, normal, como cualquier actividad de comunicación social, y que los medios de comunicación den la noticia de que se inauguró, de que se hizo el reencarpetamiento. Eso no se detiene. Pero lo que no puedo hacer yo es contratar, ir al periódico, ir a la revista, ir a la televisora local a contratar publicidad. Eso sí no se puede hacer ya. Una vez que inicien las campañas electorales. Ahorita sí se puede, pero ya cuando inician las campañas ya no. Y eso es hasta que se dé la elección electoral, ya después ya de ahí ya se puede. Pero esos son los dos fundamentos, la imparcialidad del servidor público y guardar la equidad en la competencia electoral entre los partidos políticos. Esos son los dos aspectos que tenemos entendiendo. Lo demás, el gobierno sí efectivamente no puede detener su obra, no puede detener el avance, pero sí tiene que tener una mesura ahí el servidor público que va a inaugurar para no echarle la mano o indirectamente o directamente, porque ahí sí ya puede entenderse. Sí, es cierto. Si la propaganda es la que combata a la autoridad específicamente con sus spots, ¿no? Ya sea la radio y televisión, donde dice, se inauguró el hospital tal, primer nivel, ¿no? Hicimos tal, contratamos 40 camiones de basura, ¿no? Estamos trabajando por ti, para ti, es propaganda. Pero esta propaganda en un proceso legal se tiene que suspender. Solamente puede generar propaganda cuando los fines sean protección civil, es decir, una contingencia, ¿sí? O la red de salud, ¿no? Una contingencia de salud ahí, para la población que venga, y haces tu propaganda. ¿Sí? Son ustedes las excepciones. Fuera de eso, en materia de educación, en materia de salud, en materia de protección civil, ¿no? Está prohibida. No lo puedes hacer, ¿no? No significa que tengas necesidades en estos temas, hagas una propaganda limitando por la propia necesidad a eso. A veces es difícil determinar cuándo no es una cuestión que realmente se requiere promover en ese momento, ¿no? O no. Inaugurar un hospital es una necesidad del tiempo electoral anunciarse a la población. Anunciar una campaña de vacunación por alguna cuestión. Presumir una gran obra respecto de algún tema en materia de que inauguramos la universidad el centro de especialidad en cualquier cosa es esta situación. La propaganda financiera que contrata el Estado en cualquier nivel para moverse, para conocer sus obras en estos tiempos. Pero si el municipio va construyendo obras dentro de ese lapso, lo único que hace es convocar a los vecinos para que participen de echar una nueva obra o abrir una llave o una caseta, todo propaganda del barrio, o se vuelve riesgoso. No, como bien dijo el maestro Marcos, es mi gestión o contra esto puede similar la prensa, ¿no? La prensa de registro del invento. Y a los vecinos tampoco lo que sea por que usted me dice. No, finalmente la información. Tú no lo puedes controlar. Lo puedes controlar a la funcionaria de ellos muchísimo. Su propaganda es la que contrata el Estado de manera nacional sus obras. Les pedimos de favor, si pueden apagar sus aparatos móviles, están haciendo interferencia con eso, ¿no? Gracias. Vamos a entrar en realidad esto de todos los detalles, pero quiero ver cómo hay un documento que les recomiendo que bajen en internet, ¿no? Que se llama es para reflexionar, es un cuaderno que se titula el ABC de los servidores públicos en relación con las elecciones. Lo dedicó
la prepara precisamente, y del cual recoge algunos ejemplos comunes en todo el país de cuáles son aquellas conductas que se observan de manera muy continua y que representan una de las situaciones a que ya me has referido por parte de los partidos políticos, de los funcionarios, de los ciudadanos, de los medios de comunicación, etc. Y lo plantea en un lenguaje muy interesante a nivel de ejemplo. Dice, supongamos, y esto está tomado de ahí, del propio cuadernillo, es tiempo de elecciones, el ambiente político está candente, los partidos políticos y los candidatos están muy activos, las campañas ya arrancaron y se te presentan las siguientes situaciones. Insisto, este no es texto mío, este es texto del propio cuadernillo, ¿no? El ambiente político candente. Los partidos políticos y los candidatos muy activos. Las campañas ya arrancaron y se presentan las siguientes situaciones. ¿Qué haría? Primer caso. Un amigo o familiar tuyo te pide que pegues carteles y repartas folletos y calcomanías en las oficinas del área en que trabajas. Esta propaganda pertenece a un candidato de un partido político determinado. De paso, te solicita que saques copias de un volante y envíes por correo electrónico desde la PC de tu oficina un mensaje a favor de ese candidato. Tú tienes las máquinas, el papel y el tiempo para hacerlo. ¿Lo harías? Trabajadores que están en servicio y están ocupándose en hacer función. Y el tema de las redes sociales es muy interesante, es decir, cuando te conectas entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde y te pones a hablar y a promover y a decir que fulano y esto, pero si es un delito y yo busco un candidato de un color, lo hago en contra de este mercado, ahí se lo vuelve todo. Es decir, no lo promovemos en algo en contra de otro. Yo sé que es un delito. Puede promover mi promotor. No, porque lo hago por ese delito. Y del otro lado se comunica el candidato. No, aquí la falta, en principio, es el servidor público que está haciendo eso. ¿Cómo sabe cuál es? Es decir, habría que comprobar si se llevó a cabo el volanteo, si se sacaron las fotocopias, si tomé mi Facebook y tomé algunos elementos en redes sociales para postear un anuncio. La acción como tal, pero el probarlo es otro. Sí, aquí hubo un caso muy sonado de una persona que trabajaba en la presidencia de la República en 2009 federal, y lo que hizo esa persona fue enviar un correo electrónico de su cuenta oficial del sitio de la presidencia, de su correo electrónico como servidor público en la presidencia de la República. Lo que pasa es que al hacer uno y ese correo no iba a favor de algún candidato del PAN, no, iba precisamente burlándose de algunos candidatos del PRI, los federales. ¿Qué es lo que sucedió? Que sale a la luz pública ese evento y esa persona incluso es requerido para inmediatamente cesarlo del cargo, pero se mete en un problema también penal. La cuestión es que no es solamente lo que favorezca a algún candidato o a algún partido político, es también todo lo que le pueda perjudicar a cualquiera de los contendientes, y así sea no quiero decir nombres, pero bueno, es un hecho conocido que, por ejemplo, hay partidos como el Movimiento Ciudadano o el PT no se sientan ofendidos, son militantes, pero no son precisamente los que tienen la posibilidad de ganar la elección, ¿no? Entonces, incluso si yo en mi calidad de servidor público hago una
conducta como estas, ¿no? Y imprimo o envío un correo electrónico, imprimo volantes en contra del PT, así sea el que vaya en último lugar, eso también es una infracción y es un delito electoral. Es tanto a favor como en contra. ¿Por qué? Porque, insisto, la equidad es un factor de autenticidad de la elección, de la validez de la elección. Si se rompe la equidad por parte del servidor público, entonces la ley lo está catalogando como un delito. Y eso es lo que se está... Que le ves al candidato con el cual te sientes inclinado, y cuando llega una persona que le atiendas y le des el servicio y le digas, oiga, por cierto, pensamos que fulano de tal es muy bueno y sería más conveniente, ¿no? Y lo que estás pagando en la fila de la tesorería, en la cartera te dicen, ¿no? Oiga, por cierto, ¿cómo ven? Pero le decimos, ay, muy obvio, puede ser muy bien, ¿no? Puede ser una simple charla con quien va a recibir el servicio, ¿no? Ay, estoy viendo el servicio, ¿cómo ven? ¿Cómo están las elecciones? ¿No? Oye, fulanito, ¿no? ¿Cómo ve a Perengano? Yo creo que es mejor. ¿Es válido? Entre los paseos es válido llegar, y como ves, vamos a desayunar el café, nos damos un medio de cafecito aquí en la oficina. No, pero es que el mejor fulano, es que date cuenta, que con él acá, fulano, va a pegar, esto, estás haciendo labores de promoción. Todos esos supuestos están sacados de la culpable como delitos y infracciones, ¿no? Son ejemplos concretos de aquellos casos reiterados que se dan en el país, que la culpable dice, aguas, cuidado. Sí, vaya, se advierte cuando la pregunta es varías, pues la verdad es no varía, lo cierto es que se hace. Y ahí es precisamente la conducta prevista como la sanción. Claro. Y de ahí la importancia de lo que estamos comentando. Por supuesto, desde luego, creo que ese sería el de denuncias. Desastre de denuncia, ¿no? Pero recuperar los sistemas de grabación. ¿No? Muy sencillos, ¿eh? Cualquier pluma se puede convertir en un motivo de grabación que recordarán hace 3 años que unos candidatos fueron víctimas de eso, ¿sí? Y que pues, por una simple pluma puede llegar y como reiterado y después sí. Porque tú no sabes el que está parado ahí si realmente es un simple usuario del servicio que va a llegar a pagar el diario, o va a llegar a contratar la cuenta de agua potable, o va a llegar a contratar lo que sea, ¿no? Y él mismo te engancha en la plática. Él mismo te provoca que se lo digas para después decir, mira, esto está sucediendo en el ayuntamiento tal, en el partido tal, y otra de la identidad. No es... Incluso entre compañeros de concepto. Claro, digo presentamiento. Estamos pensando en los casos que saca la prepadre de los 2.500 municipios de este país para dar pública de los peruanos que están todos metidos. Y yo creo que en esto lo menos que puedes hacer es, ¿sabes qué? Ser cuidadoso. Ser cuidadoso. Porque si pecas así que no, te recuperas por eso. Bueno, y mientras son personas manzanas, ya que te denuncien, que salgas en la prensa, que se diga que esto, que ya te corre. Tercer ejemplo, tu jefe convoca a tus compañeros y a ti en la oficina a una reunión en horas de trabajo para platicar sobre cómo ven a los candidatos. De manera sutil o directa les insinúa que den su apoyo a determinado candidato de un partido político. Ya saben, hay que cuidar la chamba, les dice. Por ahí les van a pasar una lista para firmarlo y contar con su voto y también de sus familiares. Si quieren, posiblemente también haya que entregar una copia de credencial de elector. O sería esa insinuación por venir de tu teléfono. Digo, a lo mejor sí, porque dicen sin ascendencia, me puede correr, esto, aquello. Realmente es una falta, un delito. 4. Eres jefe y puedes decidir. Alguien del partido X te pide si pueden visitar a tu gente. Servidores públicos y colaboradores de la dependencia del gobierno en las oficinas de tu dirección para que el candidato les dé un mensaje y conozcan sus propuestas.
tu carrera política? Si no es ahora, entonces ¿cuándo? ¿Permitirías que lo hiciera aún cuando no corriera ningún riesgo? En casos en el sí privado se va. Sí. Pero si la acción viene con motivo de la insinuación de tu jefe para hacerlo así. Hay una cuestión interesante en el caso que está sucediendo, que te dicen, ¿quieres ganar los pesos? Júntate como si fuera una presentación de ropa, júntate a 10, 15, 20, y nos vamos a los pesos. Y vamos a mostrarte cómo consideras tú que nuestro candidato fulano de tal se ve mejor. Con reloj, sin reloj, con bigote, sin bigote, con saco, sin saco, con corbata, sin corbata. Estamos preguntando cuestiones publicitarias. No llegamos a hablar de él, no promovemos su plataforma, no decimos nada, nada más queremos que nos digas tú de cuál es su imagen. Y por recibir los 200 pesos, como es una encuesta de opinión respecto de la imagen, te doy una pita, me comienzo como ciudadano. Invito a 20 mujeres y está muy interesante la primera vez que está sucediendo. 5. Es el día de entregar apoyos económicos o de especie a los usuarios o beneficiarios de los programas sociales como Procampo, Oportunidades, Sector Temporal, todos los conocemos, a cualquier programa. Eres el encargado de realizar o coordinar dichas entregas. El candidato del partido al que perteneces y con el cual estás colaborando en tus ratos libres te ha pedido que le eches la mano, que seguramente se acordará de ti. ¿Qué preferirías hacer a la hora de entregar los apoyos? Es que si me echan la mano, me voy a acordar de ti, ¿no? La gratitud de esta de una moneda de cambio. Parte del desarrollo. La gratitud posterior. 6. Parte de tus funciones como servidor público es acudir ante las autoridades municipales para promover las obras, programas o acciones del gobierno. Recibes instrucciones superiores de decirle a los presidentes municipales que convenzan a la población para que voten por el candidato fulano de tal del partido X, porque si no se acabarán los apoyos y no se va a poder hacer el pozo ni la red de agua potable. ¿Qué harías? ¿Cuáles son las consecuencias de tu decisión? ¿Puedes resolver este dilema sin desobedecer? ¿Qué harías? Parte de tus funciones es promover la obra en la colonia. Recibes instrucciones de que para promover esa obra en ese lugar. Pero hay muchos sistemas de representación intermedia entre las sociedades y las autoridades, ¿no? Los consejos de colaboración municipal, los liderazgos naturales, ¿no? El líder del mercado, ¿sí? Con los cuales se opera para hacer sistemas de comunicación respecto de las necesidades sociales y la capacidad que tiene el municipio o la autoridad de responder a esas necesidades, ¿no? Es decir, sí, claro que sí, pero tengo instrucciones de que hay que promover, hay que apoyar a fundamental, aquí está un grupo de propaganda, échame la mano, ayúdame, sí, vamos a hacer la obra, sí, vamos a promoverla, pero échame la mano. A lo mejor el líder dice, bueno, pues vamos, los funcionarios públicos de estar buscando y utilizando esas redes de representación natural, comunitaria, con las cuales se opera la autoridad municipal y ocuparlas para precisamente estar haciendo propaganda. Pero es que lo que sucede, yo sé que muchos van a decir, es lo que pasa, yo sé que es lo que pasa, pero no porque pase, deja de ser una infracción que altera en el fondo lo que se busca, la equidad de la competencia electoral. El que no tenga esa posibilidad de ocupar la plataforma municipal para hacer eso ya está en una notoria, ¿sí?, desventaja frente al sitio, y en el fondo eso opera contra la equidad de la competencia electoral. Es lo común, yo sé lo común, pero no le quita gravedad al asunto. Y el partido que quiera, por eso dice Fernando Rosales, partido de X. 7. Llega por fin el día del pago.
Firmas tu recibo de nómina de la Secretaría. Notas que hay un descuento especial. Te das cuenta de que se trata de una aportación voluntaria para la causa común, que entiéndase para el partido X o el candidato fulano de tal. ¿Lo aceptarías sin más? Porque así ha sido en tiempos de elecciones anteriores. ¿Te conformarías? ¿Te presentarías una especie de denuncia o simplemente te quedas callado y aceptas la aportación voluntaria del descuento? ¿Será? Es común en las dependencias de gobierno, estatal, federal, municipios. El problema de las privadas es que son empresas privadas y en la categoría, aquí estamos hablando de funcionarios públicos. Aquí no, yo sé que aquí no, porque por eso el maestro nos está poniendo a decir todo esto con toda la claridad del mundo, ¿no? Pero digo, es una práctica, sí es una práctica, por supuesto, ¿no? La aportación voluntaria, ¿sí? La cuota, la deducción, hay que entrarle, ¿no? Pero cuántas esquemas podemos decir. Aquellos que se están viendo, me gustaría que compartieran sus experiencias, porque ya se ríen, ¿no? De las maldades de otros se acuerdan, quizás. He visto mucho medios de comunicación sobre todo de cosas por eso. Sí, así será, no te será, estoy diciendo que aquí, insisto, el ejemplo que nos ponen más ratita de que nosotros debemos hacer estas cuestiones abiertamente a ustedes, es por algo, ¿no? Y eso es un buen referente, me queda claro. Y que además habla bien de él, porque conocemos sabemos que siempre él mismo habla bien de sí mismo con este tipo de conductas. 8. Eres un servidor público que vas de comisión a diversas poblaciones, de esos que tienen que ir a comisiones y localidades para trabajar con las autoridades municipales y hacer asambleas populares, reuniones, dar pláticas de la gente. Las campañas electorales ya están a todo vapor. Algún amigo, compañero, familiar o conocido tuyo quiere aprovechar el viaje, ¿no? Que vas a ir a Chapa, ¿no? Llévame. Y te pide que le hagas el favor de llevar una propaganda del partido X o del candidato fulano de tal en el vehículo oficial que te prestaron y con el cual vas a entregar y hacer tu trabajo, ¿no? Entregar a tus representantes. Con suerte nadie se va a dar cuenta de lo que llevas, y además un favor a nadie se le niega, entonces llevaré la propaganda. Oye, échame la mano, ¿tú qué vas a ir a la colonia tal? No, suerte, si llévate, lo parece, no tengas a fulanito, ¿no? O sea, ¿qué vas a ir a ver al líder de la colonia? Vamos a llevar eso a mi producción. No, yo creo que ese no es el riesgo. El riesgo mayor es que te detengan los adversarios políticos del municipio donde tú trabajas, del cual emanó el partido político. Sucede frecuentemente, ha sucedido en algunos estados que precisamente por tratar de hacer alguna cuestión, pues tal vez hasta buena o no sé, de buena fe, que sí hay vamos la mayoría de las personas todavía, afortunadamente en México, se comete una infracción sin dolo, pero culposamente, no hay intención, no hay un querer, pues al final de cuentas, de romper la ley, pero se comete el resultado ilícito. Entonces, hay que tener cuidado con este tipo de cuestiones porque sucede que se va a entregar un material, ¿no? Dado por el ayuntamiento, por el gobierno del estado, a través del ayuntamiento, un programa federal, etcétera, y en ese trayecto o en el traslado a otra comunidad son detenidos por personas pues que ya los han ubicado y que ya saben que llevan ese material, etcétera, y ahí mismo pues sucede lo que viene en esa gráfica, ¿no? Que se lleva propaganda de algún candidato X y pues ahí viene entonces el problema. Se da la vinculación entre la entrega del material, pues, lo que sean comúnmente son materiales para construcción, sean ladrillo, varilla, cemento, láminas, madera, etcétera, y junto con la
propaganda de un partido político, que eso ya indica que hay una utilizar los recursos públicos para favorecer, aunque no sea así la intención en realidad. Se dio de buena fe y todo, pero desafortunadamente aquí no opera esa presunción. Ahorita que hablábamos con el presidente municipal y que nos decía que su tesis, no sé si es la de doctorado, que hablaba de maestría de presunción de inocencia, pues es un principio que desafortunadamente en nuestro país todavía no agarra un fuerte impulso, porque aquí es al revés. Aquí todos somos culpables hasta que se nos demuestre lo contrario. Cuando es totalmente al revés, todos somos inocentes, y hasta que un juez ya nos diga que somos culpables, desde ese momento sí nos puede tratar así. Pero desafortunadamente en México todavía no es así. Entonces tengan cuidado con eso, porque sí puede suceder, y ha sucedido, que se meten en problemas por actuar de buena fe, pero sin tener en cuenta las consecuencias. Y hay otras gracias. Sí, sería la misma situación en el caso de un vehículo particular, pero con un funcionario del barrio. Un vehículo particular. Si estás en comisión, o sea, si estás en funciones, no sé, donde trabajas en el departamento de la dependencia, si vas en tu vehículo particular y de todos modos estás en un encargo de tu jefe o de tu trabajo, ahí sí también habría un problema. Sí, porque ahí estás desviando el recurso público, que es, a lo mejor no estás utilizando el vehículo propiedad del ayuntamiento, pero de todos modos la función que está realizando es como servidor público municipal. Sí. Y ya solamente el hecho de estar en funciones implica el desvío de un recurso para favorecer o para invitar al candidato que no vayas en el vehículo. Sí, porque al final del día tú mismo en ese momento eres un recurso público, es decir, estás trabajando para el ayuntamiento en horarios de trabajo y haciendo una comisión del ayuntamiento. Puedes decir, si pagué un taxi, ¿no? Porque me mandaron el camión, pero yo quise pagar un taxi y una vez a su paga, una vez un taxi, sí, no paga. Y lo que dice Juan Marcos es muy cierto. A lo mejor no me preocupa ir a los pequeños, porque me pagan la policía. Entonces, el mismo municipio que no hace más. El problema es que la oposición está muy buena. Y en esa colonia, así como hay líderes que simpatizan, hay otros que no te simpatizan, ¿sí? Y que están esperando a eso y se te cierran con gente y te detienen la unidad y te detienen al funcionario y toman la fotografía, y en el caso de todas hasta lo pagan y ahí lo tienen, ¿no? El exilio como delincuente, ¿no? Ya ha pasado con muchas camiones y unidades muy grandes con despensas, ¿no? Que llegan con el tipo de calidad de derechos y demás, que la gente que los paga. Esa es una falla. ¿Qué tan fácil resulta cometerla o no? Es otra historia, pero es una falla de hecho. Que pone el desequilibrio de la potencia electoral que se va a en horas laborales, en la plaza principal de tu localidad se va a realizar un acto de campaña de tu gallo, el candidato perengano de cuál, del partido X y Z, del que tú eres militante activo. Además eres jefe y las puedes, por lo tanto tú decides. Mandar a tu gente para apoyar a tu gallo, si no, que se atengan a las consecuencias. Ir solo tú porque tienes una comisión urgente. Continuar trabajando tú y tu gente. Bueno, nos vamos a dar las 3:30 y ahora sí, ¿cuánto se va? Y ahorita para no tomar en caso también de esto de las horas hábiles, no si eran 10 años o horas hábiles, hasta una interpretación de la sala, pero ¿los mandas o no los mandas? Tu jefe te sugiere que para formar parte del equipo y para promover tu carrera en la institución es muy estratégico que apoyes al candidato fuerte que te presentó hace 15 días. Obviamente hay que entrarle con algo de lana, por lo que en breve pasará su secretaria por el sobre. ¿Qué te parece? ¿Aceptarías por la causa? Al final de cuentas, el mismo juego salen todas las correas y al rato te desquitas. ¿Lo soportarías porque no hay otra manera de evitarlo? ¿La jugarías? ¿Lo harías?
primer caso es nómina, ¿no? ¿Cuál es un descuento que todavía es más objetivo comprobar? Si no se justifica de repente un descuento aislado en la nómina de todo el personal, ¿por qué? No se debe estar ajustado, tendría que justificar. Pero aquí simplemente hoy va a haber un secretario, va a pasar el sobre, que da una conferencia. Sí, porque era más fácil, era muy fácil que no podía demostrarlo, porque al final confirmabas 1,000 pesos, pero el sobre ya iba con 10, ya había nómina, pues ya en un banco tienes que justificar, no hay entrega completa del seguro. Pero es muy común, ¿Cuáles son en los delitos electorales las acciones más frecuentes? Ser obligado por un superior jerárquico, ya sea de manera verbal o por escrita, a votar por un candidato o partido. Obligar a los subordinados de manera verbal o por escrito a votar por un candidato o partido. Condicionar algún servicio que prestan las instituciones de la administración pública, cualquiera, ¿sí?, para que los ciudadanos voten por un candidato o partido determinado. Condicionar el cumplimiento de programas sociales del gobierno federal, cualquier programa, para apoyar a un candidato o partido político determinado. Condicionar la realización de obras públicas, ¿sí?, para que los ciudadanos voten a favor de un candidato. Abusar del encargo del servidor público para destinar de manera ilegal dinero bajo su responsabilidad para el apoyo de un candidato o partido político determinado. Delitos electorales, acciones más frecuentes: autorizar vehículos para un uso distinto para el cual fueron adquiridos, por ejemplo, pegar o transportar propaganda electoral, traslado de votantes, etcétera, para apoyar a un candidato o partido político. Usar los inmuebles propiedad del municipio, de la federación, o cualquiera, rentados o no, para permitir que dentro de estos, las escuelas, oficinas, hospitales y demás instalaciones de edificios públicos, se realicen actos de proselitismo, pegar propaganda política, regalar playeras, gorras, plumas, usar ropa con logotipos de partidos políticos, etcétera, para apoyar a un candidato o partido político. Proporcionar usar máquinas y equipos como computadoras, máquinas de escribir, copiadoras, celulares, internet y otros servicios de red, etcétera, para apoyar a un candidato. Instruir a sus subordinados para que los tiempos en que deben estar en sus áreas de trabajo apoyen o presten algún servicio a un candidato o partido determinado. Y a veces no es necesario salir. Oye, ¿no? Encárgate de vaciar esto, hasta el informe, otras cuestiones que pueden ser dentro de una oficina, ¿no? O ponte en ese momento en redes sociales a generar opinión y demás. Estos son algunos ejemplos, quiero nada más darle ahora el uso de la palabra a mi compañero Juan Marcos, para que nos dé algunos ejemplos de los cuales él conoce personalmente de Sala Superior por los años que lleva ahí. Presidente, para levantarme y un poco de movilidad visual. Bueno, la Sala Superior no juzga delitos electorales. La Sala Superior del Tribunal Electoral lo que va a juzgar son las resoluciones que emiten las autoridades electorales, tanto de los estados como la federal, en materia de responsabilidad electoral administrativa. Entonces, todo lo que son precisamente esta parte de los delitos le corresponderá, en su caso, al Ministerio Público de la Federación, al Ministerio Público del Estado y, en su momento, a los jueces en materia penal también determinar alguna situación de ese tipo. ¿Qué es lo que podríamos nosotros mencionarles sobre la responsabilidad administrativa electoral en cuanto a su actuación como servidores públicos? Es hacerles una recomendación. El Consejo General del IFE aprobó un acuerdo que contiene determinadas normas reglamentarias sobre la imparcialidad de la aplicación de los recursos públicos de todos los servidores de los niveles de gobierno, sea el estatal, el federal, el estatal, el municipal o de órganos autónomos. Esas normas reglamentarias ustedes las pueden consultar en la página del IFE o, en su caso,
también las pueden obtener del Diario Oficial de la Federación. Se publicaron el 5 de septiembre del año pasado en el Diario Oficial de la Federación, y ahí es donde ustedes pueden acceder a esas normas reglamentarias sobre la imparcialidad de los recursos públicos y la aplicación de estos durante las campañas electorales y durante los procesos electorales. ¿Qué es lo que básicamente podemos obtener de la experiencia? Bueno, tenemos un criterio importante que viene citado en este acuerdo sobre normas reglamentarias. En la sala superior es un criterio de una tesis aislada, es la 21/2009, se llama así: servidores públicos, su participación en actos relacionados con las funciones que tienen encomendadas no vulnera los principios de imparcialidad y equidad en la contienda electoral. ¿Qué es lo que dijo el Tribunal Electoral en este caso? Bueno, pues que cualquier servidor público puede acudir a las actividades propias del órgano en el cual ejerce su función, y no hay por qué hacer un reproche acerca de esa actuación, siempre y cuando su actuación no implique, como ya lo hemos mencionado, que se esté promocionando a sí mismo para un cargo de elección popular, que esté invitando a la ciudadanía a ejercer el voto por algún candidato, algún partido político o coalición, o en su caso que llame a no votar por algún partido político, candidato o coalición. Si yo como funcionario municipal o como servidor público municipal tengo la necesidad de organizar algún evento durante la campaña electoral, o ahorita que estamos en las campañas electorales, y en un momento dado tengo esa duda acerca de si puedo o no, en calidad de servidor público, asistir a un evento desarrollado por motivo de las funciones del propio ayuntamiento, el Tribunal Electoral ya dijimos que sí lo puedes hacer, no hay problema, puedes acudir. ¿Qué es lo que no puedes hacer en un momento dado? Tú no puedes ir en horas hábiles, como aquí lo dicen en este mismo acuerdo, estas mismas normas reglamentarias. Tú no puedes acudir en horas hábiles a algún evento partidista, y se los voy a leer para que lo tengan así muy presente. Dice la norma segunda. Dice: cualquier servidor público en general incurrirá en una violación al principio de imparcialidad en la aplicación de los recursos públicos si se realizan cualquiera de las siguientes conductas. Dice la primera: asistan durante sus respectivas jornadas laborales a mítines, marchas, asambleas, reuniones o eventos públicos que tengan como finalidad promover o influir de cualquier forma en el voto a favor o en contra de un partido político, coalición, aspirante, precandidato o candidato, o bien a la abstención. Para llegar a esto, que solamente durante las jornadas laborales no puedo acudir yo a algún meeting, alguna reunión, etc., un candidato o precandidato de mi partido político, pues sí se dieron muchas reflexiones por parte de los magistrados del Tribunal Electoral. ¿Por qué? Porque no tenemos tampoco la varita mágica para darle solución a todos los casos, ¿sí? Si ustedes tienen una jornada laboral aquí, no sé, por algún lineamiento, por el código municipal, no sé cómo se llama, municipal, etcétera, y tienen una jornada que va de las 9 de la mañana a las 7 de la noche, o de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, entonces durante ese lapso no pueden ustedes acudir a algún evento político siendo servidores públicos, porque si no van a estar violando precisamente una de las normas reglamentarias y pueden ser, en su caso, denunciados ante el IFE o ante
del Instituto Electoral de aquí de Morelos y sujetos a un procedimiento administrativo de sanción. Tampoco lo que puedo hacer es utilizar los vehículos públicos, eso es otra de las modalidades también que están aquí previstas, que dice utilizar medios de transporte de propiedad pública para asistir a eventos político-electorales, para promover o influir en cualquier forma en el voto a favor o en contra de un partido político, coalición, aspirante, precandidato, candidato o incluso a la abstención. También está la otra modalidad, no solamente es utilizar recursos públicos, no solamente es acudir en horas laborables a un evento político, sino también es en los eventos oficiales, en los eventos que ustedes organicen como ayuntamiento, también no pueden asistir los precandidatos y candidatos. ¿Okay? Y esto es a partir del inicio de las precampañas y hasta la jornada electoral, hasta la elección infraccional. Bueno, ahora, el otro punto que quería tocar es hemos tenido mucho conocimiento acerca de las distintas modalidades que utilizan no solamente los servidores públicos de algún cierto nivel, sino hasta los gobernadores, para poder favorecer a algún partido político sin tampoco torcer la ley. Una de esas modalidades se dio en Oaxaca. El gobernador Luis Ruiz, con motivo precisamente de una de las sesiones de las que ya les habló el maestro sobre la difusión de propaganda gubernamental, es una que son las relacionadas con servicios de salud. Entonces él, con motivo de la inauguración de diversas clínicas en el estado, clínicas de salud, pues contrató publicidad no en radio o televisión, porque eso sería demasiado duro, sino en muchos espectaculares, en barras o incluso en esos camichitos que no sé si ustedes los han visto, que ya traen publicidad móvil, ¿no? En esos también lo contrató. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues obviamente lo denunciaron y se llevó todas las etapas del procedimiento y el IFE determina que sí hubo infracción. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Como ya habíamos visto, en el COFIPE, no sé si por una cuestión pensada o no se le dio al Instituto Federal Electoral la facultad de sancionar a los servidores públicos. Solamente lo que hace es como una especie de investigación, ¿sí? Y determina que hay responsabilidad. Pero el IFE sí le puede dar vista con su investigación a la autoridad ministerial, al Ministerio Público o en su caso a las auditorías o a los órganos de fiscalización o las contralorías en cada uno de los órganos estatales o municipales, y fue lo que sucedió en este caso. Lo que pasa es que aquí se fue el IFE incluso fue un poco más allá y no solamente le dio vista a la entidad de fiscalización de Oaxaca, sino que también le dio vista al Congreso del Estado. Y en el Congreso del Estado lo que hicieron, como era un Congreso del Estado que no era afín al gobernador, le fincaron un juicio político que todavía está ahí pendiente ahí en Oaxaca, ¿no? Todavía no se ha resuelto. Bueno, pero vean hasta dónde puede llegar la consecuencia de un actuar de esa naturaleza. ¿Cuál es la recomendación? Es seguir solamente el sentido común. Si yo voy a realizar con mi función de servidor público alguna entrega de un servicio público o estoy recibiendo a alguna persona, como ya se dijo aquí, entonces lo que tengo que tener en mente es simplemente la cuestión de la imparcialidad que me exige la ley y que no vaya a influir mi conducta en la competencia electoral. Si yo tengo en mente esas dos cosas, me parece que vamos a tener un camino muy ganado y no vamos a incurrir en una situación que me pueda perjudicar o en un momento dado
porque acuérdense que de aquí se vale todo, en las campañas electorales todo es utilizable. No solamente es mi actuación como servidor público, sino la imagen que va a tener en contra la autoridad municipal. O sea, en este caso, pues el cabildo, el presidente y los presidentes municipales y los regidores. Entonces, eso también lo tienen que tener en cuenta, porque uno de los principios de la actuación de todo servidor público es el profesionalismo. Y ese profesionalismo se va a traducir precisamente en que mi conducta pues no perjudique tampoco a mis superiores, ¿no? Y si yo los pongo en un entredicho por alguna cuestión que yo quiera echarle la mano a algún candidato o algún precandidato que es mi amigo, lo conozco desde la primaria, o mi amiga, fuimos juntos al colegio, fuimos, nuestros papás nos llevaban incluso a campamentos, etcétera, y por esa cuestión puedo yo meter en un problema al ayuntamiento, pues entonces hay que pensar, yo creo que dos veces lo que voy a hacer. ¿Sí? Ese es simplemente el mensaje. Espero que puedan obtener este documento, lo pueden bajar de internet. Se llama Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral. Se llama por el que se emiten normas reglamentarias sobre imparcialidad en la aplicación de los recursos públicos, a que se refieren unos artículos. Es el acuerdo para mayor identificación, y así lo pueden googlear en internet, o sea, buscar en internet. Es el CG 247/2011, y lo ubican en el Diario Oficial de la Federación del 5 de septiembre de este año. Del 2011, perdón. Y todavía no llegamos de ahí. Ya quisiera yo pasar de julio, porque va a estar muy feo. Para ustedes no tanto, pero para nosotros sí, ahí lo vamos a vivir en este periodo de trabajo. Y bueno, para no cansarlos más, si tienen ustedes alguna duda, alguna pregunta, pues lo pueden, estuvieron manejando varias. Si no, yo tanto el maestro Aurelio como yo les ofrecemos nuestros correos. El mío, con todo gusto, yo dejo el maestro Aurelio, pero yo porque no creo que tenga ningún problema. El mío es Juan.Dávila, con minúsculas, TE de Tribunal Electoral, son las cifras, TE.gov de gobierno.mx. Ese es el correo electrónico, lo pongo a su disposición. Ahí hay muchas personas. Es el correo que les doy del Tribunal Electoral, no les doy el personal, porque es donde regularmente ahí tenemos contacto con las personas a las que apoyamos en un momento dado a darles una plática, y siéntanse ustedes con la confianza de hacer alguna pregunta que ustedes tengan, porque ahorita dimos muchos ejemplos, pero la realidad rebasa la cuestión imaginativa, la cuestión hipotética, y no sabemos bien cómo actuar en una determinada situación, y eso puede ser pues les puede ser de orientación y de ayuda, ¿no? Si tienen algún otro cuestionamiento, alguna otra duda antes de terminar, con todo gusto lo podemos atender. No sé si tengan algún otro comentario, ¿no? Allá atrás. En el caso concreto del diario de Morelos, que tiene una campaña de denostación hacia el PRI y hacia Manuel Martínez, y en su caso ahora José Martínez, ¿qué podríamos hacer? Que pueden hacer ellos, ¿no? Es que ahí es una situación distinta a la que estamos aquí manejando, ¿no? O sea, tú hablas de una cuestión de algunas notas periodísticas que se publican en contra de algún funcionario público, ¿no? Del expresidente municipal, estás hablando, bueno, del presidente con licencia, ¿no?
Bueno, ahí la cuestión es quien tiene que hacer la defensa en un momento dado es propiamente sería el área de comunicación social, ¿sí? Y tú a lo mejor puedes decir, bueno, me invitaron de parte del ayuntamiento a algún evento para manifestarle apoyo a un servidor público o a algún servidor público. ¿Qué puedes hacer? Lo que puedes hacer es tener cuidado, porque si esa persona es precandidato o aspirante a otro cargo de elección popular, ya sea a nivel federal o estatal, no lo sé, lo desconozco, sí puedes incurrir en una infracción, ¿sí? Porque bien o mal estarías actuando en horas laborales a favor de un aspirante o precandidato, etc. Solamente ese es el cuidado que debes de tener. Si no estás en horas laborales, tú puedes acudir a los eventos que tú quieras, como cualquier ciudadano o como militante de un partido político. No tienes nadie, vaya, te pueden a lo mejor denunciar, pero no vas a tener culpa y no vas a ser tampoco responsable de un hecho ilícito, infractor o incluso hasta de un delito, ¿no? Porque es precisamente lo que dijo ya el Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral ya dijo, si no es cuestión en día laborable o en jornadas laborables, entonces tú puedes hacer lo que tú desees, ¿no? Eres libre como cualquier ciudadano, como cualquier militante de partido político, simpatizante de partido político, y puedes acudir a los eventos que tú quieras. Ya está respaldado por un criterio del Tribunal Electoral. ¿Okay? Maestros Eliael Acevedo Velázquez y Juan Marcos Dávila Rangel, les agradecemos su brillante ponencia. Invitamos al maestro de Ciencias Gerardo Ávila y al maestro Rogelio Sánchez Gatica que se proceda a la entrega del reconocimiento respectivo. Antes de hacer la entrega material, a nombre del ayuntamiento, queremos reconocer el apoyo que nos han brindado al asistir a este evento, que nos deja claras muchas situaciones, y de verdad que es muy loable, muy significativo que nos presten este apoyo. Muchísimas gracias, maestro, muchísimas gracias. Por favor, maestro. Efectivamente, yo creo que ya terminando lo que dijo el maestro Juan Marcos es muy cierto, sentido común. Es muy fácil tener imagen. Y el segundo, que digo que no me acuerdo, muchas gracias, el correo electrónico es el de AEA, es mi nombre arroba pues agradezco esta atención, cualquier cosa vamos para servirles. Gracias por su atención. Tomaremos un receso de 10 minutos. Director General de Administración de Bienes Asegurados de la Procuraduría del Estado de Morelos, de quien me permitiré leer su semblanza curricular. Es egresado de la carrera de Derecho de la Universidad Particular Centro Internacional de Estudios Superiores de Morelos. Se ha desempeñado laboralmente de 1999 al 2003 en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos, en el puesto de auxiliar del agente del Ministerio Público de diferentes agencias investigadoras. De diciembre de 2002 a septiembre de 2003, dentro de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos, se ha desempeñado en el puesto de auxiliar del agente del Ministerio Público en la Fiscalía Especializada de la Atención de los Delitos Electorales. Septiembre de 2003
a noviembre del 2004 dentro de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos. También se ha desempeñado en el puesto de auxiliar de agente del Ministerio Público, desempeñando funciones de secretario particular del director general de